no es para tanto, se los puedo asegurar. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por el recibimiento. Por ahí está, porque me sigue a todos lados, así que por ahí está. Bueno, obvio. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos al Foro Madrid. Es un honor para mí recibirlos en el marco del cambio de época que está llevando adelante el presidente Javier Milei. La verdad que, en primer lugar, quería, como responsable, por supuesto, de la comunicación gubernamental, llamar la atención sobre el avance contra las ideas, contra la libertad de expresión, que está ocurriendo en la República Federativa de Brasil. Hoy hay 40 millones de personas que no se pueden comunicar por una plataforma de uso masivo simplemente por un capricho. Este bloqueo no solo impone una restricción al acceso a la información, sino también al derecho a la libertad de expresión. Esto es incluso más grave que restringir un medio de comunicación tradicional. Quienes buscan reprimir el uso de las redes sociales persiguen una lógica perversa. La comunicación vertical, donde los grandes medios cercanos al gobierno y a los grupos de poder puedan imponer una agenda sobre la gente. Twitter o X es todo lo contrario. Son los usuarios activos los que producen contenido y ponen temas en agenda que bajo la lógica antigua de la comunicación nunca podrían haberlo hecho. Las redes sociales son a la libertad de expresión lo que la democracia es al sistema político. Cercenarlas es atentar contra un derecho humano fundamental. Lamentamos que un país vecino tome el mismo camino que países de dudosa calidad democrática como lo son Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y tantos otros. Bajo el gobierno del presidente Milei, Argentina estará alineada con el mundo libre, occidental y capitalista. Y esto no es una ideología personal o partidaria, es respetar los fundamentos de nuestra Constitución fundadora, inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi, quien marcó el camino del desarrollo que llevó a nuestro país a convertirse en una potencia mundial a fines del siglo XIX. Voy a citar textual: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esta es la premisa que guía nuestro gobierno y es todo lo contrario al orden que imperó la Argentina en los últimos 100 años. Voy a venir más seguido, si me aplauden así. Argentina tuvo déficit fiscal, hoy lo decía el presidente Milei hace un rato. Argentina tuvo un déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años. De las 22 crisis que generó a lo largo de su historia, 20 tuvieron origen fiscal. Durante los últimos 210 años, su tasa de inflación promedio fue del 51% anual, con un máximo histórico en el año 1989 de 3.079%. Sí, para los que no son argentinos que estén aquí en la sala, tuvimos en el año 1989 3.079% de inflación. A pesar de tener la capacidad en Argentina de alimentar a 400 millones de seres humanos, solo con lo que produce el campo, a pesar de esto, 6 de cada 10 niños argentinos hoy se van a la cama sin poder comer. Es un país que protegió tanto a los delincuentes que la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario llegó a ser la mitad que la de todo Ecuador, donde hubo estado de sitio a principios de este año. En esta Argentina hubo más de 85.000 piquetes en los últimos 15 años. Es decir, Argentina sufrió a razón de 3 cortes de calle por día. Con todo lo que ello implica, cierre de comercios, personas que no pueden ir a trabajar, estudiar, o por supuesto, somos liberales, hacer lo que les plazca. Más de la mitad de los alumnos de nivel primario y secundario están por debajo del nivel básico en las pruebas PISA. A tal punto llegó la desfachatez de la política que hasta funcionarios del Ministerio de Justicia
se encontraron a un empleado de la vieja administración en ropa interior haciéndose una milanesa en una de las cocheras del ministerio. Y no es un chiste, esto fue efectivamente así. Otra persona en Corrientes presentó una radiografía de un perro para que le den una pensión por invalidez laboral. Un chofer de un funcionario tenía a su vez un chofer a sí mismo. Teníamos choferes con choferes en la República Argentina. Durante mucho tiempo, los periodistas de opinión y los políticos dijeron que el problema de esta debacle es de la sociedad. Pero la verdad es que el problema no es de la sociedad, es de la política. Lo dijo el presidente en campaña, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¿Qué hicimos entonces del primer día de gobierno? Bueno, todo lo contrario a lo que se venía haciendo. En primer lugar, hicimos el ajuste más grande de la historia, tras encontrar un desequilibrio de 5 puntos del producto en el Tesoro y 10 puntos del producto en el Banco Central de la República Argentina, Banco Central quebrado y utilizado de manera política durante décadas, enfocado todo este gasto, todo este ajuste especialmente en la reducción de la estructura política. Se llevó la cantidad de ministerios de 18 a 8, se eliminaron cargos políticos, se congeló el salario de funcionarios. De hecho, hoy el salario del presidente es el segundo más bajo en dólares de toda América Latina. Y se recortaron partidas presupuestarias superfluas como dinero para choferes, asesores, obra pública, transferencias discrecionales a provincias, y me podría quedar durante todo el Foro Madrid hablando de qué es lo que recortamos en términos de dinero o cajas políticas. En segundo lugar, el retorno del orden. En 4 meses se terminaron los piquetes frente a los más de 18.000 que hubo en los últimos años. Rosario, producto del orden que estableció el presidente y la ministra Bullrich, gran trabajo, gran reconocimiento debe hacer la Argentina para con ella. Muy merecido. Bajó un 60% los homicidios allí en Rosario. ¿Y qué ocurrió? Por supuesto, las últimas vacaciones de invierno, el turismo creció un 70%. Porque claro, donde no hay delincuentes, las ciudades empiezan a tener vida normal, la vida que nunca debieron haber perdido. Se hicieron 800 reformas, la ley Bases, ya lo dijo el presidente hoy y lo repite habitualmente, es la reforma más ambiciosa y más superadora desde la ley de convertibilidad, la última que le dio prosperidad al país. E incluso se hizo un pacto con 18 de los 24 gobernadores para que Argentina recupere las premisas básicas de todo país normal: la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, entre otras cosas que solo tienen la característica de ser de absoluto sentido común. Todo esto es un giro de 180 grados respecto a lo que se venía haciendo, pero el desafío no termina con el ejercicio del gobierno, esto es solo el principio. El desafío más grande para Argentina es que ésta se encamine de una vez y para siempre en el sendero del desarrollo. Es del orden, la lucha que sigue es del orden moral y cultural. Y es en esos ámbitos donde hay que extirpar todo rastro de socialismo. Un caso representativo del fracaso económico del socialismo es el debate que hace poco hubo en Argentina en relación al aumento de las jubilaciones. Para el que no conoce cómo funciona el sistema previsional argentino, se trata básicamente de un sistema de reparto basado en un aporte solidario que hacen los trabajadores que están en actividad, lo que se les llama los trabajadores activos, que es, en definitiva, un aporte que hacen hacia los trabajadores pasivos o aquellos que están jubilados. En síntesis, hasta acá todo bien, un sistema compensatorio con ellos que se esforzaron toda una vida y ya no están en condiciones de trabajar. Sin embargo, en el 2008, un matrimonio que gobernaba el país optó por cambiar la receta. Hicieron una moratoria previsional para personas sin aportes, es decir, personas que nunca en su vida habían trabajado ni habían hecho aportes y que no le habían dado un peso al Estado para financiar estas jubilaciones. Y al mismo tiempo destruyeron el empleo privado con multas, regulaciones y todo el hostigamiento al sector privado que todos ya conocemos. Prueba de ello es que hace 10 años que la Argentina no genera empleo privado. Lejos del ideal de 3 trabajadores activos por 1 pasivo, hoy Argentina tiene un esquema de menos de 2 trabajadores por cada pasivo.
Como la economía se ajusta por precio o por cantidad, ¿qué pasó? Bueno, los salarios cayeron y los jubilados perdieron en el último gobierno el 24% de su ingreso contra la inflación. ¿Qué quisieron hacer los mismos que destruyeron el poder adquisitivo de los mayores? Se inventaron una ley sin ningún tipo de fundamento para aparentar buenas intenciones. Un disparate total y absoluto, me refiero a la última ley de modificación que quisieron hacer en el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei, un disparate que implicaba en el largo plazo un 62% del PIB de toma de deuda, que se sumaría a la deuda que tomó la política durante los últimos 40 años y nos iba a costar a todos cerca de 370.000 millones de dólares, arruinándole la vida no solo a los jubilados, no solo a los argentinos, sino a todas las generaciones futuras que vengan, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Es una maniobra política que genera estupor, porque cuando estuvieron en el poder vetaron el 82% móvil, que también les da un aumento a los jubilados. Sin embargo, en aquel momento parece que no era tan relevante. Tampoco tuvieron el decoro de renunciar a sus jubilaciones de privilegio, como sí lo hizo el presidente Milei hace algunos meses atrás. Hay que recordar que las jubilaciones de los presidentes en Argentina es 26 veces mayor a la de una jubilación mínima. Esos ingresos exorbitantes están financiados por ustedes, por mí y por todos los que pagamos impuestos en la República Argentina. Cuando un socialista les diga que hay que aumentar salarios y jubilaciones, que hay que achicar la jornada laboral, que hay que implementar una moratoria para personas sin aportes, primero preguntémosle si lo van a pagar con la propia. Si dicen que no, que digan cómo van a financiarlo. El problema del socialismo es que no reconoce los fundamentos básicos de la economía. No hay precios, no hay mercados, no hay oferta, no hay demanda. Solo hay Estado, un Estado que crece de manera desmedida al punto de asfixiar toda iniciativa privada de las empresas. Un Estado que interviene y destruye absolutamente todo lo que toca. Es como fabricar una rueda cuadrada y pretender que gire. Nunca va a suceder, nunca jamás va a suceder. Las leyes de la física son iguales que las leyes de la economía. Para el socialismo hay una idea de que el Estado tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida privada del individuo. El Estado tiene que pagarte las vacaciones, tiene que financiar las películas que ves en tu tiempo libre, tiene que pagar hasta el viaje de egresados de tus hijos. El Estado presente es una atrocidad que en su promesa de lo gratuito esconde la peor perversión de todas, que es la supresión del desarrollo individual. La siguiente falla del socialismo tiene que ver con un factor claramente moral. Otra vez los ejemplos sobran, pero hay uno que es perfecto para dimensionar la inmoralidad del socialismo. El 10 de diciembre del 2019, por obra del expresidente Fernández, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La defensa de la supuesta igualdad de género se financió, por supuesto, con dinero de todos los argentinos, incluyendo a gente como yo que se oponía a la medida. El Ministerio de las Mujeres gastó en el 2020 $4,5 millones de dólares. En el 2021 gastó $73 millones de dólares. En el 2022 gastó $170 millones de dólares y en el año de despedida, en el 2023, se dilapidó 306 millones de dólares. Más de 1.000 empleados, bueno, toda la historia que ustedes saben y que yo fui contando a través de los años porque era uno de los ministerios que más me indignaba. Según la Corte Suprema de Justicia, la tasa de femicidios, porque en definitiva un ministerio de las mujeres, ¿contra qué lo mide? Bueno, contra la tasa de femicidios. Según la Corte Suprema de Justicia, la tasa de femicidios se mantiene absolutamente estable desde el año 2014. Es decir, en estos años se gastaron casi 554 millones de dólares con resultados no solo nulos, sino además con un contraste de una Argentina absolutamente pobre. Ese mismo presidente fue el que dijo que él era el primer feminista y que iba a terminar con el patriarcado, que le daba vergüenza que una mujer padeciera violencia. Hace exactamente un mes, su expareja, la entonces primera dama, lo denunció por violencia física y peor aún, el propio Ministerio de las Mujeres,
que nos salió 554 millones de dólares a todos los argentinos y que tanto promocionaba el expresidente, no parece haber atendido la denuncia ni haber colaborado con la víctima. Este no es solo un fenómeno argentino, también el presidente de España, muy amigo de Fernández, se mostraba como el paladín de la transparencia y la honestidad, y por una denuncia de tráfico de influencia, su esposa ahora tiene que rendir cuentas ante la justicia. Un presidente Sánchez que tampoco parece tener pudor de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes españoles, dijo, cito textual, vamos a gravar fiscalmente a los que tienen dinero para vivir 100 vidas, lo haremos para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema extraordinariamente injusto, más transporte público y menos Lamborghinis. Bueno, es el esquema cubano, ¿no? Todos andan en bicicleta y en autos de la década del 70. De todas maneras, es interesante que sepa el presidente Sánchez que en tal caso la fortuna no la tienen debajo del colchón, sino seguramente la tienen produciendo en alguna empresa o en algún emprendimiento que da un montón de trabajo y genera riqueza y genera bienestar a un montón de personas, pero qué difícil que es explicarle cosas elementales a alguien que tiene o que está impregnado por ideas socialistas en su cabeza. Yo me pregunto, en todo caso, ¿qué es lo injusto, no? El sistema que premia a quien emprende, invierte y disfruta del dinero ganado a costa del esfuerzo personal, o el político que a punta de pistola pretende robarte a vos y a todos nosotros lo que nos ganamos con el sudor de nuestras frentes. De todas formas, hay un punto en el que coincido con Sánchez, y es el más transporte público y menos Lamborghinis. Claro que yo lo que pretendo es exactamente al revés. El que quiere menos Lamborghinis para el sector privado, yo quiero menos Lamborghinis para los políticos corruptos que viven del erario público. Esta degradación moral puede perpetrarse porque también el socialismo domina la cultura. Y eso nos lleva a hablar del factor cultural que explica su supervivencia. El socialismo pisa fuerte en las instituciones de la sociedad civil y esto hay que tenerlo claro. Clubes deportivos, universidades, medios de comunicación, el cine, la literatura y la música controlan todo eso porque necesitan servirse de relatos para poder sobrevivir. ¿Y qué mejor recurso para instalar un relato que todas las instituciones civiles que forman parte del pensamiento de la gente? De hecho, en la campaña presidencial de Argentina del año pasado, se sirvieron del entramado institucional y de recursos del Estado para difundir un falso relato sobre el presidente Milei y atacar las ideas de la libertad. Así, en Argentina inventaron que el presidente Milei está en contra de la educación y que iba a cerrar las universidades, ¿se acuerdan? El presidente no solo no cerró las universidades, sino que envió recursos para su funcionamiento y además empezó una auditoría que nunca antes se había hecho, porque la autonomía nada tiene que ver con que si el aporte lo hacemos nosotros, no tengamos el derecho a saber en qué se gasta ese dinero. También dijeron, usando a periodistas de dudosa moralidad y lo que es peor, al aparato del Estado, que las tarifas de transportes públicos se iban a ir a 1.100 pesos en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy el boleto de colectivo está en algo más de 371 pesos. Y las elecciones, ya sabemos cómo salieron. Al parecer, la gente no les creyó. Y como no se cansaron de mentir, también inventaron que íbamos a tener 3 devaluaciones. La primera cuando comenzó el gobierno, que decían que el dólar se iba a ir a 3.000. Acá creo que me quedé corto porque creo que muchos decían que iba a estar en mucho más de 3.000. La segunda cuando los senadores votaron en contra de la ley Bases. Y la última cuando intentaron subir el dólar vendiendo los famosos puts, a los que el presidente también en varias oportunidades ha hecho referencia. A 8 meses de iniciado el gobierno, lamento comunicarles a todos ellos que el dólar se mantiene estable. El socialismo no es más que una máquina de difundir mentiras y difamaciones contra sus enemigos, usando todo el aparato del Estado y todas las instituciones culturales de las que logran adueñarse. Todas estas mentiras podríamos recopilarlas en un solo lugar. Hace 56 años, un izquierdista inventó el Manual de Sonceras Argentinas. Hoy propongo que hagamos el Manual de Sonceras Socialistas. Justicia social. No hay mayor injusticia que sacársela al que trabaja para dársela al que no trabaja. Los políticos roban pero hacen.
En Argentina, por lo menos, robaron mucho y la verdad que han hecho poco. El país tiene 60% de pobres. La inflación es un fenómeno multicausal. Bajo esa premisa, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. Hoy, siguiendo la ortodoxia económica, la inflación es una de las que más está bajando en el mundo. El empresario es un explotador, otra de las grandes mentiras del socialismo. En realidad, el empresario argentino es un héroe. Sin estos empresarios, hoy Argentina realmente sería una gran villa miseria. Ningún pibe nace chorro. Bueno, el tema es que descuidamos tanto a los pibes que hicieron que 23.843 de ellos cometieran delitos solo en el año 2023 y solo en la provincia de Buenos Aires. Otra de las mentiras es el machismo es de fachos. Creo que con lo que ya les conté con respecto al expresidente no hace falta demasiada explicación. La gestión del presidente Milei está dejando atrás estas onceras que por tanto tiempo hundieron al país en la miseria. Y lo más importante es que lo está logrando gracias a que la gente está respaldando las medidas. Es la primera vez en la historia que la imagen del presidente se mantiene estable, aún habiendo hecho un ajuste de proporciones bíblicas. Esto es un ejemplo para el mundo porque significa que diciendo la verdad, es decir, siendo consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace, se puede recuperar el rumbo del progreso que había perdido el país. Se decía que sin consenso político no iba a poder cambiar nada en la Argentina y a pesar de eso se han logrado las reformas más importantes de los últimos 40 años. Bajó la inflación, se ordenó la economía después de realizar el ajuste más grande de la historia y mejoró la seguridad castigando la delincuencia como se debe. Si todo esto se logró en un país enfermo de socialismo como la Argentina de los últimos 100 años, esto se puede hacer en todo el mundo. Los gobiernos argentinos del siglo pasado defendieron ideas socialistas a nivel cultural y a nivel económico. Los catastróficos resultados están a la vista y están claramente a la vista. Esa miseria es la que se está dejando atrás y esa decadencia se puede cortar en cualquier otro país que también la sufra, como en Europa, que hoy está en declive por la impericia del socialismo y por las amenazas de quienes atentan contra la civilización occidental. El cambio de rumbo de nuestro país llevó a muchos referentes internacionales a reconocer el potencial que tiene para convertirse en un ejemplo mundial, me refiero al presidente Milei, grandes empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Sam Altman se reunieron con el presidente y se interesaron en el futuro de la Argentina. Un futuro que no es más que el retorno al glorioso pasado de prosperidad, riqueza y progreso que llevó a esta nación a ser una potencia a finales del siglo XIX. Argentina alguna vez, y con esto cierro, fue una tierra de paz y de libertad. El granero del mundo, el país más alfabetizado de América Latina, la cuna de la inversión, la casa de miles de inmigrantes que llegaron de Europa para forjar su destino. 100 años después, estamos completamente dispuestos a retomar ese protagonismo. Gracias a todos, gracias porque hacía rato que no respiraba tanto olor, tanto sentido de libertad como hay en esta sala y por sobre todo que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la República Argentina. Muchísimas gracias.